preliminar y en el seminario 5 también trabaja cuestiones de la psicosis. Lacan ya tiene la estructura del lenguaje como una herramienta con la cual interpretar, digamos, las elaboraciones freudianas acerca del inconsciente y asimismo también interpretar la psicopatología en general. Entonces, con esa estructura, conociendo la estructura del lenguaje y cómo funciona la misma, con esa estructura aborda el campo de la psicosis. Entonces, no le va a importar a qué, digamos, a qué aspecto del percipiens o a qué parte de la percepción del percipiens, que sería el percibiente, el que percibe, invade ese perceptum, es decir, ese perceptum, lo que se percibe, el objeto que se alucina, no le importa a Lacan con qué parte del aparato sensorial es percibido, si es con el oído, con la vista, es decir, si es auditiva, si es visual, ¿no es cierto? Sino más bien lo que a él le interesa es la estructura del lenguaje, porque lo que está planteando Lacan es que no se trata de ninguna manera de un acto de la percepción en sí misma, sino, digamos, de la representación imaginaria de esa percepción y de cómo se presenta esa representación imaginaria a nivel, digamos, del lenguaje, con un significante que viene a representar enigmáticamente esa representación. Enigmáticamente, para quien lo escucha de afuera, para quien percibe esa alucinación, puede ser enigmático en el sentido que no se comprenda el sentido, es lo que plantea Lacan, que no se sepa qué quiere decir eso que se ve o que se oye, pero de lo cual sí el paciente tiene una certeza absoluta es de que eso que percibe, de lo cual a veces incluso puede dudar si es real, no es, digamos, lo que caracteriza la alucinación no es la convicción de que eso es real, o de que eso está pasando ahí. El paciente puede incluso darse cuenta que eso que está percibiendo no es lo mismo que perciben sus semejantes, e incluso sentirse enloquecido por eso que percibe y los otros no perciben. De lo que hay certeza absoluta es de que eso que está ahí, eso que percibe a través de ese signo del fenómeno elemental, es algo que le concierne como sujeto, es algo que tiene que ver con él. De eso es de lo cual el psicótico tiene certeza absoluta. Todo lo demás puede ser enigmático. Incluso el significado. En algunos cuadros, por ejemplo, la paranoia es un cuadro donde prolifera el significado. Es decir, donde si hay alguna pseudo-alucinación o alguna, por ejemplo, que pueda haber desde la perspectiva kraepeliniana, no sería, digamos, imposible que el paranoico tenga algún tipo de alucinación auditiva. Es decir, que escuche algo, que escuche una frase o que escuche un neologismo o una frase interrumpida, digamos, que haya algún tipo de manifestación. No sería imposible, no sería tampoco lo más frecuente, lo esperable del cuadro, pero no sería imposible. Si eso sucede desde la perspectiva de Lacan, lo que importa allí es la estructura del lenguaje de eso y no el origen perceptual o la fuente perceptual por la cual eso ingresa, digamos, al pensamiento. Entonces, Lacan toma Kraepelin, por Kraepelin mismo, por cómo llega a través de los franceses, Seri Capgras y de Clarenbeau, pero también hace con las herramientas que tiene de su relación con el psicoanálisis, las que utilizó para reinterpretar, para establecer el movimiento de relectura de Freud, con esas herramientas reinterpreta también el campo psicopatológico de la paranoia, sobre todo de la paranoia, que para Lacan era de alguna manera la psicosis paradigmática. Incluso llega a decir la psicosis es un ensayo de rigor, como lo es la paranoia. Como decir, la paranoia y la psicosis son más o menos la misma cosa. La paranoia sería la realización simbólica por excelencia de lo que en el campo de la psicosis, en las demás psicosis, queda trunco o no se efectúa, que sería la estabilización de la organización psíquica del paciente y la relación de esa organización psíquica del paciente con el gran otro y con los semejantes a partir del desarrollo de un discurso. El delirio sería un discurso auxiliar.
un discurso que viene a auxiliar al paciente, ¿no? El delirio puede ser, por ejemplo, un delirio matemático, o un delirio de establecer una gran obra de pensamiento filosófico, o el delirio de, no sé, de algún tipo de vanguardia o realización vanguardista, digamos, de medidas económicas, ¿no? También podría ser parte de algún tipo de organización de ese discurso auxiliar, ¿no? Y la certeza absoluta de que eso es así, ¿no es cierto? Y de que eso es lo que tiene que encauzar su vida, muchas veces, digamos, es lo que los psiquiatras toman como elemento también diagnóstico. Yo vuelvo a insistir, no se trata tanto de la certeza en el sentido, o no se trata tanto de la certeza en lo real de la percepción, en lo real del objeto, sino más bien la certeza se localiza fundamentalmente en que eso me concierne, diría el paciente, ¿no? Desde la perspectiva del paciente, eso me habla a mí. Eso que escuché cuando iba caminando, ese término que escuché en el lenguaje de los semejantes, habla de mí. Por algo fue dirigido a mí, por algo se dijo en el momento que yo pasaba, ¿no? Ese es el punto de certeza, la direccionalidad de ese discurso hacia la subjetividad del paciente. Va a discutir Lacan también con Kraepelin el tema de el comienzo, digamos, lento, silencioso, ¿no es cierto?, del cuadro paranoico, tal como Kraepelin lo postula. Kraepelin dice lo importante es la etapa terminal. Los franceses se fijan más en el momento de comienzo y en la etapa terminal. Cuando Kraepelin le pregunta por la etapa terminal de la paranoia, dice, bueno, entre los 25 y los 40 años, lo cual es un plazo de tiempo muy grande. Ahí se va incubando silenciosamente. Bueno, a todo eso Lacan le diría la llamada, serían los fenómenos de franja o la llamada prepsicosis, que era algo que también estaba de alguna manera de moda en la época de Freud y Lacan, que es lo que se habla de la primera internación de Schreber, ¿no es cierto? La primera internación sería del orden de la prepsicosis, una etapa previa al desencadenamiento de la psicosis. Desde la perspectiva del psicoanálisis diríamos que habría que ver qué podría haber sucedido con Schreber si Flesching no lo curaba de la primera internación. Es decir, si no remitía los síntomas, si de alguna manera no convencía a Schreber de que no tenía nada en la cabeza, de que estaba curado, de que ya estaba restablecido porque no tenía nada, era un hipocondríaco. Una hipocondría grave, ese fue el... Digamos, una hipocondría podría ser un delirio de estabilización previo al desarrollo del delirio paranoico. Porque aunque la hipocondría es una neurosis simple o actual, el tipo de manifestación sintomática que tiene es también un delirio, una elaboración delirante. La idea o la certeza absoluta de estar enfermo de alguno de los órganos. Es dentro de las neurosis actuales o simples, con la neurastenia y la neurosis de angustia, la única que tiene valor prodrómico para la psicosis. Esto lo dice Freud en el caso Schreber. ¿Qué quiere decir valor prodrómico? Que se lo puede tomar como un indicador, ¿no es cierto? Como un indicador en el que un indicador clínico en el que hay que dirimir si se trata de un indicador clínico, de un desencadenamiento de una psicosis, o si se trata de un indicador clínico de lo que podría ser una desestabilización propia de la libido por insatisfacción de las pulsiones sexuales, que sería la definición de las neurosis actuales o simples. Es decir, si está bien del lado de las neurosis actuales o simples, o si está ahí, digamos, como bisagra, como clivaje entre el desbalance libidinal y el retroceso de la libido hacia posiciones más regresivas, como sería la paranoia, es decir, el retroceso de la libido al narcisismo. Profe, ¿cómo era el valor prodrómico? Es decir, prodrómico es decir que antecede al desarrollo de un determinado cuadro, ¿no es cierto? Freud decía, por ejemplo, nunca voy, dice ahí en el pie de página del caso Schreber, nunca voy a considerar una teoría de la paranoia que no considere la hipocondría como con cierto valor prodrómico, como la enfermedad que
preexiste o anticipa o antecede al desarrollo de la paranoia. Así como, dice, no consideraría ninguna teoría de la histeria, y eso es interesante, que no tome a la neurosis de angustia como su enfermedad prodrómica. Es decir, que uno perfectamente puede hacer como neurosis actual o simple, por desbalance de las satisfacciones libidinales, o sea, acumula la libido insatisfecha y se expresa como angustia. Entonces tenemos una neurosis de angustia. Dice Freud que mucho tiempo de contraída una neurosis de angustia puede dar lugar o a una histeria de angustia, es decir, una fobia, o a una histeria conversiva. Así como la neurastenia puede dar lugar a una obsesión, en el mejor de los casos, o también a una histeria. No hace la relación directa, pero sería lo que nos quedaría por construir, ¿no es cierto? La hipocondría tiene valor prodrómico para la paranoia, la neurosis de angustia tiene valor prodrómico para la histeria de angustia, sobre todo, pero también para la histeria de conversión, y la neurastenia, valor prodrómico para la neurosis obsesiva y también para ciertos aspectos de la histeria de conversión. Es decir, que Freud lo que está diciendo ahí es que si uno, como lo interpreto yo y siempre lo transmito de esta manera, si uno hace por desbalance libidinal, es decir, por algún límite externo de nuestras condiciones materiales, algún límite externo a la satisfacción de nuestra libido, esa libido, dice Freud, se acumula y se transforma directamente o se libera directamente transformándola en angustia, ¿no? Esas neurosis, si uno se pone a conversar con el paciente y a localizar qué es lo que la puede haber producido, ¿no es cierto? Si empieza a abrir, digamos, la posibilidad de la palabra y del discurso, puede terminar construyendo algún tipo de neurosis transferencial, que son más complejas, que son más ricas y por ende, digamos también, hablan de un aparato psíquico más desarrollado que las neurosis actuales, que son más del orden de la transmutación automática, ¿no es cierto?, del libido en angustia. En las neurosis de transferencia se involucra la historia individual, la historia infantil del paciente, tienen su base en la historia infantil, por eso es como un hilito rojo que uno va siguiendo. Empieza por la neurosis actual para llegar a la neurosis de transferencia y así abordar aquellas cuestiones relativas a los aspectos constitucionales de ese psiquismo, como es, por ejemplo, el desarrollo del complejo de Edipo, la neurosis, el estatuto infantil de la neurosis, ¿no es cierto? Que Freud dice que siempre una neurosis es una neurosis infantil, es decir, que siempre se remite a la vida sexual infantil. Es decir, se enriquece, se complejiza aquello que había sido un simple indicador de un trastorno, por ejemplo, en la relación con el cuerpo sería, ¿no es cierto?, en la neurosis de angustia, ¿no? Se sienten las palpitaciones, la sudoración, todo eso aparece como automáticamente, como sin saber por qué. Bueno, si uno empieza a reconducir el hilo lógico que lo llevó al paciente a ese estado, muchas veces encuentra los elementos constitucionales de una neurosis infantil. Es decir, que hay en su historia de vida elementos para desarrollar un discurso o histérico, obsesivo o fóbico. En tanto que la hipocondría, muchas veces, si uno hace ese mismo trabajo, por eso es un cuadro tan delicado, si una vez se hace ese mismo trabajo, no lleva al paciente al campo de la neurosis de transferencia, sino que lo lleva al campo de la neurosis narcisista, diría. Es decir, al campo más relativo a la psicosis, porque decíamos, ¿no es cierto?, la hipocondría, valor prodrómico para la paranoia. Después habría que ver a alguien que está en la psicosis en qué delirio se puede estabilizar o estructurar mejor las relaciones con sus semejantes y con el gran otro. Si del lado de la enfermedad, ¿no es cierto?, de la certeza absoluta de la enfermedad de alguno de sus órganos, o del lado de la certeza absoluta respecto de su inocencia respecto de las intenciones persecutorias del otro para con él. En esto no es algo que se elija, ¿no es cierto? Esto no es algo que se elija conscientemente, es algo que se elige a nivel del inconsciente. Cada sujeto
encuentra o no encuentra en algunos de esos discursos, estoy hablando del paranoico y del hipocondríaco, la función de discurso auxiliar, es decir, aquello que le permita no solo estar en el lenguaje, es decir, no solo hablar, sino desarrollar en sus relaciones para con sus semejantes y el otro simbólico, desarrollar algún tipo de discurso que lo represente y que lo organice como sujeto para el otro, ¿no es cierto? Como sujeto en su relación con el otro. Bueno, entonces decíamos, lo que también discute Lacan es ese comienzo, decíamos, lento e insidioso, ¿no es cierto? Él lo que va a plantear es que hay una elaboración que sobre todo desarrolló en su tesis de la paranoia, donde dice que la psicosis se desarrolla por una suerte de momentos fecundos, los delirios se desarrollan en un determinado momento fecundo. El momento fecundo eso lo toma justamente el caso Schreber, pero de las memorias de Schreber, que fueron muy leídas por Lacan y muy citadas a lo largo también del seminario 3, sobre todo. Cuando se despiden Schreber y Flesching de la primera internación, según narra Schreber en sus memorias, Flesching le dice que van a tener, que espera que tengan entre sí una relación muy fecunda, es decir, que entre ellos dos, uno diría, bueno, es un buen ejemplo de cómo interpretar algo, ¿no es cierto? Si uno lo interpreta a la letra, fecunda, el término fecunda, la adjetivación de esa relación, el tipo de relación que van a tener, habilita el tema de la fecundidad, ¿no es cierto? Al tema de la procreación y de la fecundidad, digamos, del acto de fecundar, ¿no es cierto? De fecundar un óvulo, por ejemplo. Entonces, habilita, ¿no es cierto?, estas ideas de persecución sexual que estuvieron como incubándose hasta la segunda internación de Schreber. Más aún son reprochables esas palabras si uno considera que había un asunto de pareja entre Schreber y su señora con el tema de la fecundación, con el tema de la procreación. Es decir, ellos no habían hasta ese momento podido ser padres. Sí lo hacen luego de la segunda internación, pero por una adopción de una hija ya grande, de una muchacha ya grande, ya adolescente, que convive con ellos y que es una de las que dice también empezar a tenerle miedo a Schreber luego de la externación de la segunda internación, porque anda siempre en el campo ahí de la casa donde vivían a los gritos, gritando cosas sin sentido, ¿no? Lo que se llamaba el fenómeno del alarido, que Lacan denomina el fenómeno del alarido. Empezó a expresarse de esa manera, la esposa de Schreber y esta chica que habían adoptado se empiezan a asustar y eso produce la tercera internación, el pedido de una tercera internación. Luego de que él había luchado en la etapa paranoica por restablecerse en sus funciones laborales y por recuperar su libertad, por ser externado, lo había logrado, no se había restablecido en las funciones laborales, pero sí había logrado externarse. Bueno, luego de eso, y dado que vuelve a entrar en crisis en estas manifestaciones que decimos del fenómeno del alarido y no ya las elaboraciones delirantes, porque ya estaba más negativo en sus síntomas, pero bueno, eso lo lleva a su tercera internación. Lacan, justamente, tomando esa pequeña anécdota de la relación de Schreber con Fleschig, que es la pequeña anécdota, diríamos, de un gran caso, porque el caso de Schreber es uno de los casos de psicosis, es el caso de psicosis más citado en toda la historia de la psiquiatría y de la psicopatología mundial. Es el caso de historia más citado y más famoso. Pero bueno, esto sería una pequeña anécdota de un gran caso, es decir, un caso que cumplió para la psicopatología, y para el psicoanálisis, ni que hablar, muchísimas funciones y que aportó muchísimas elaboraciones y muchísimos conocimientos para el desarrollo de la ciencia. Pero bueno, basándose en eso, Lacan dice, hay lo que se denominan momentos fecundos, es decir, posterior al desencadenamiento de la psicosis, al movimiento de desencadenamiento de la psicosis, lo vamos a ver un poquito más en los teóricos posteriores, hay un intento de
retocar imaginariamente los agujeros de la cadena simbólica, y a eso se le llama el famoso momento fecundo, donde las elaboraciones discursivas se encuentran de alguna manera plenas de significación para el paciente, no así para sus interlocutores, ¿no es cierto? Que son los que se empiezan de alguna manera a alertar, son lo que llamaríamos los síntomas positivos, es decir, los síntomas en el sentido que son completamente constatables, porque hay como una ruptura entre lo que el paciente dice acerca de la realidad o lo que el paciente dice ver o oír en su esquema sensorial. Hay como una ruptura muy clara con lo que cualquier semejante puede decir acerca de esa realidad o de los objetos de esa realidad. Ese desfasaje entre la adecuación del discurso del paciente con el discurso del entorno no es suficiente para el diagnóstico de psicosis. Para nada es suficiente. Incluso uno, si se guía por eso, se puede perder, digamos, ¿no es cierto? Lo que hay que buscar, dice Lacan, es la estructura del lenguaje en alguna forma de fenómeno elemental. Eso va a ser lo que nos va a dar a nosotros la idea de que ha habido, ¿no es cierto?, de que ha habido en la constitución de ese discurso, de esa posición subjetiva, algún tipo de ejercicio del mecanismo de la forclusión del significante en nombre del Padre. Es decir, forclusión del significante que garantiza la relación entre los significantes y los significados, ¿no? Entonces, por eso, si bien esa inadecuación del discurso, de la realidad de un paciente es un elemento, no es el único. Hay que encontrar el elemento material, la materialidad del significante. La materialidad del significante en el fenómeno elemental. A partir de ahí recién se puede empezar a pensar en el diagnóstico de psicosis, porque esa materialidad que retorna, ¿no es cierto?, en la realidad, eso que retorna del significante, que es el significante en lo real, dice Lacan también, el significante que no alcanza a ser apresado, ¿cierto? Eso que retorna, esa materialidad, da cuenta de algo que ha sido rechazado. Es decir, que ese mismo significante o los significantes de relación a ese han sido rechazados, han sido forcluidos. Lacan establece la fórmula: lo rechazado en lo simbólico retorna en la realidad, o lo forcluido en lo simbólico retorna en lo real. Es decir, que retorna como inasimilable a lo simbólico. Entonces, por eso, una y otra vez, la elaboración delirante intenta para darle a ese término, ya sea alucinado, que se le impone en el pensamiento, que invade sus pensamientos, o que simplemente aparece cuando se pone a hablar, como un automatismo, darle a ese término su significación. El delirio es muchas veces ese tratamiento, darle esos términos forcluidos, o que han sido forcluidos del discurso y del aparato psíquico, de su inscripción en el aparato psíquico, darle a través del delirio una segunda posibilidad de inscripción. Algo de esto me dice la profe Anelo, que vieron el teórico pasado, que vieron el texto de la negación de Freud, donde Freud empieza a trabajar justamente ese estatuto para mecanismos distintos al mecanismo de la represión. Pone como eje, como base, el nacimiento de los juicios de atribución y de existencia, y al mismo tiempo que establece la función que tendría la Beijahung, o afirmación primordial de que algo existe o de que algo me concierne, ¿no es cierto? El juicio de realidad es eso que está ahí, existe. Eso que veo existe, ¿no? Y el juicio de atribución, eso que veo y existe, o eso que veo y está ahí, me concierne o no me concierne, se me atribuye o no se me atribuye, o se le atribuye al otro, ¿no es cierto? En el caso de la paranoia, por ejemplo, una representación de deseo sexual sobre algún semejante, no se le da Beijahung, se la forcluye, se la rechaza y retorna como atribuida a un otro. Retorna negada en mí, negada en su afirmación, en mi pensamiento,
y se le atribuye a un otro que es el perseguidor. Es decir, se le atribuye por proyección a alguien distinto de sí mismo y desde ahí viene contra el paciente. Es decir, desde ahí es que lo invade el paciente. No como un pensamiento propio, puesto que no tiene ese estatuto porque eso no se puede afirmar en ese discurso, no tiene lugar, ha sido abolida la posibilidad de afirmar eso, sino que el paciente lo hace en su delirio aparecer en el discurso del semejante. ¿Mm? Para eso vemos el texto de la negación y después vemos una serie de textos también más o menos de la misma época que son como pérdida de realidad, neurosis y psicosis, y otro que se llama neurosis y psicosis. Esos textos de Freud son muy interesantes, están todos arraigados en la tercera hipótesis psicopatológica, sobre todo el que habla de pérdida de realidad, neurosis y psicosis, porque ahí lo que Freud viene a decir justamente que la inadecuación del discurso del paciente al discurso del entorno, del otro, del medio, lo que se dice sobre los mismos fenómenos que el paciente habla, lo que dicen los demás, no alcanza, porque la pérdida de no alcanza para el diagnóstico de la psicosis, porque la pérdida de realidad como tal se produce tanto en la neurosis como en la psicosis. La diferencia es que la neurosis no sustituye la realidad por una nueva realidad, como sí lo hace el paciente psicótico, sino que se repliega, se retira del desarrollo de gran parte de sus actividades en la realidad, el neurótico, y vive sus componentes, la realización de sus componentes pulsionales, los vive a nivel de la fantasía. Es decir, no ejecuta en la realidad los componentes que conforman su pulsión, sino que los desarrolla a nivel de la fantasía. Freud decía que la fantasía era como una especie de reserva ecológica o de parque así ecológico al que uno volvía cuando el desarrollo del mundo industrial, cuando las exigencias del mundo cotidiano se volvían abrumadoras, lo que le pasa al neurótico, volvía a la fantasía, digamos, para encontrar la satisfacción de la pulsión. Con la dificultad que eso va generando en la vida de relación cotidiana de ese que retira su libido del mundo real y aunque no esté alucinado o el que no esté delirando, está con un sueño diurno, por ejemplo, o está fantaseando tal o cual cosa que en la realidad no sucede. Aunque sepa que eso que está fantaseando no tiene estatuto de realidad material, que solo queda en su vida psíquica. Bien. Bueno, hasta ahí me parece que está bien, los escucho a ver qué ocurrencias tienen o qué preguntas. No sé si tienen preguntas del parcial, de alguna pregunta del parcial. Estuve corrigiendo los exámenes, ya terminé de corregir yo mi parte, así que cuando estén todos los corregidos, vamos a subir las notas. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que conversamos hoy, sobre el parcial o sobre lo que viene más adelante. Los escucho. Sí, las notas las van a subir por ABP. Vamos a subir el listado. No vamos a encargar en guaraní todas las notas hasta que no regularicen. ¿Se entiende? Es decir, quienes alcancen a regularizar el curso, a finalizar el curso intensivo, ahí vamos a cargar todas las notas. Quienes no alcancen, no para no cargarles notas negativas. ¿Se entiende? Para no bajarles el promedio. Ya sé que quizá a muchos no le importa nada eso, a mí tampoco, pero bueno, para no cargar el cohete sería, para no cargar en vano notas. Si alguien quedó libre, ¿para qué vamos a cargar que sacó un 2 en el primer parcial y un 1 en el segundo? Directamente vamos a cargar a los que queden regulares, vamos a cargar la regularidad y ahí vamos a ver si hace falta o no agregar las notas, porque la nota también tiene un valor relativo, porque es un curso intensivo, no es lo mismo el curso de la materia regular de todo el año que este curso que lo damos en poquito tiempo, ¿no es cierto? Entonces también, bueno, para no hacer trabajo burocrático en vano, vamos a ver si cargamos las notas guaraní o si solo cargamos la regularidad.
y vamos a ir informando de la situación, digamos, de nota de cada parcial a través de un listado que vamos a poner en un Excel en el aula virtual, en el ABP. El 28 dice que están las notas, bueno, entonces el 28, si el 28, si eso es lo que figura en el cronograma, es eso lo que va a suceder. A no ser que pase algo, va a ser eso. Pero lo más antes posible vamos a intentar subir las notas. El miércoles la clase, por lo menos, sí, las dos clases figuran como presenciales, así que nos vamos a ver a las 10, se van a ver conmigo, y a las 12 con la profe Anelo para el práctico. Y el viernes está por confirmarse si tenemos el auditorio, también va a ser presencial. Vamos a hacer todo lo posible para que así sea, porque me parece que es mucho más enriquecedor la instancia presencial, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta más? Gabriela, ahí que la escucho. Sí, yo le quería hacer una consulta sobre... No sé por qué no la escucho, Gabriela, a ver. ¿No me escucha? Y figura, a ver. ¿No me escucha? Ahí está, ahí sí, ahí sí. Ah, bueno, gracias. Tenía bajo yo el volumen. Sí, pensé que yo también. Gracias. Profesor, ¿en qué son muchos textos para este parcial? ¿Usted nos podría, o por lo menos a mí, indicar más o menos sobre qué hacer como más hincapié? Bueno, siempre lo más importante es lo que se ve en las clases. O sea, lo que se ve en las clases, no textualmente lo que yo diga o lo que diga la profe Anelo, sino los textos que mencionamos en la clase, es decir, los textos con los cuales nosotros, para ser más claro, los textos con los cuales nosotros armamos el teórico o el práctico son los textos con los que armamos el parcial. Es decir, yo cuando me pongo a armar la pregunta del parcial, bueno, me pongo a ver, bueno, ¿de qué hablé? De esto, hablé del seminario 3, de la cuestión preliminar, del caso Schreber, bueno, sobre eso pregunto. Y por lo general son preguntas, como habrán visto en el examen, algunas más textuales que otras. Intentamos como que haya variedad en eso, que no sean todas muy, muy, muy textuales, porque es más difícil el examen si es muy textual. Es decir, ya implica, y como hay poco tiempo para todos los textos que tenemos, entonces yo pregunté algunas cosas relativas, por ejemplo, a las hipótesis psicopatológicas, que no son preguntas textuales. Son preguntas de lo que hemos venido conversando acá. Quienes tomaron la clase, por lo general, deben haber respondido bien, porque eran bastante sencillas esas preguntas. La idea, digamos, además era el primer examen, que nos mantengamos lo más posible en el recorrido. Por lo general es así. Las preguntas se arman a partir de con el mismo material que uno armó la clase teórica. No se preguntan muchas cosas. Puede haber alguna pregunta que escape, digamos, a lo que se dijo, a los textos que se mencionaron. Alguna puede ser, pero bueno, esas son preguntas que tienen que estar porque no pueden ser todas de la misma dificultad. Obviamente, en un examen de múltiple opción tiene que haber preguntas más sencillas, más complejas, intermedias, ¿no es cierto? Como para que haya variedad y para que el que ha hecho un estudio muy exhaustivo pueda encontrar esa pregunta que diferencie su esfuerzo del esfuerzo de los demás. El que quizás no ha hecho un estudio tan exhaustivo, bueno, no se quede sin responder nada, que me parece feo, digamos, ¿no es cierto? Cuando uno hace múltiple opción, decir, che, no enganché de 20, no había ni una que me sonara nada, digamos, y eso a uno digamos, o sea, a mí como docente no me gusta que pase eso, digamos, porque justamente trabajamos para que lo que transmitimos llegue, digamos, a la gente con la que estamos, a los estudiantes con los que estamos hablando, no para, digamos, que quede ahí. Es decir, buscamos encontrar, digamos, en el alumnado algo, parte o más, mejor si hay más del conocimiento que impartimos, ¿no es cierto? Intentamos, bueno, entonces hay algunas preguntas que van a ver que son como medio simplonas, van a decir, esa era fácil. Bueno, esas preguntas apuntan a eso, a incluirnos a todos en el proceso. Aunque algunos se saque un 10, otros se saque un 6 y otros se saque un 1, pero que todos estemos incluidos en el recorrido, porque
digamos, ya venir a la clase, inscribirse en el curso, haber quedado, ya es una experiencia. Después, bueno, estará el que pueda regularizar, estará el que no. Me parece que es importante, obviamente, ustedes se anotaron para regularizar, pero aún la experiencia, hacer la experiencia, tomar las clases y hacer la cursada, aunque uno no alcance a regularizarla por lo que fuera, porque no tuvo el tiempo de ir a rendir el examen, o porque le fue mal, o por esto y por lo otro, ya lo deja al alumno con más herramientas, con más elementos de las que tenía antes del curso. Esa es la idea del curso. Que regularicen lo más posible, dentro de los parámetros que tenemos, que es que tienen que aprobar los exámenes, ¿no es cierto? No vamos tampoco a aprobar por aprobar. Pero si no alcanzan, los que no alcanzan a aprobar, que se vayan con herramientas para el estudio, para la lectura y para continuar con la materia y con la carrera. Es decir, se intenta, es una herramienta inclusiva el curso. Se intenta hacer del curso una herramienta inclusiva que nos sirva a todos los que estamos ocupando estas horas en contactarnos, o en ir a la clase, o en dar la clase, o en armar la clase, o en armar el examen, o en controlar que ustedes no se copien, o en organizar la fila para que firmen. Es parte todo de del mismo movimiento. Ahí pregunta Abril. Hola, profe, no sé si me escucha bien. Sí, le escucho bien. Bueno, también parecía la pregunta de Gabriela, era de, por ejemplo, yo que de demencia precoz hay un montón de información y un montón de aspectos, síntomas, obvio que hay que estudiarlos, pero habría que enfocarnos mucho en eso, es decir, bueno, los síntomas positivos son estos, los negativos son estos, o algo mucho más en general. Yo más que nada por el tema del momento del parcial, más que nada para saber si tengo que estudiar muy bien, acordarme bien de todo. Sí, en demencia precoz y en esquizofrenia lo fundamental es distinguir los síntomas basales o fundamentales de los accesorios, ¿no? Y establecer la diferencia entre una elaboración y otra, la elaboración de Kraepelin de la demencia precoz y la elaboración de Bleuler de la esquizofrenia, y entender cómo se inserta Freud en esa discusión, que es lo que Freud dice más que nada en el caso Schreber. Ahí Freud habla de eso cuando habla del término parafrenia, cuando introduce el término parafrenia como una forma de denominar a esos cuadros que se llamaba psicosis irreversibles, ¿no es cierto? Y que Freud dice, quizás si le brindamos, si le prestamos oreja y los ayudamos a que construyan ese parche al agujero simbólico, ¿no es cierto? Que construyan ese parche delirante al agujero simbólico, esos pacientes no van a terminar ni como el esquizofrénico de Bleuler, ni como el parafrénico de Kraepelin. Perdón, ni como el demente precoz de Kraepelin. Es decir, no van a ir a deterioro, sino que se van a mantener más estables y constituidas sus funciones mentales, porque el delirio tiene esa función, ¿no? De parchar las relaciones del paciente con su realidad. Si ese delirio no alcanza esa función, bueno, todas las formas, digamos, alternativas de tratar la psicosis, la internación, la estigmatización, la sobremedicación, el abandono, bueno, lo que ven ustedes cuando andan en la calle y ven un paciente, yo veo paciente, bueno, ven una persona, digamos, no es paciente, quizás no es paciente de nadie, pobrecito, ¿no? Pero veo una persona delirando solo en la calle, atravesado por las circunstancias de vida, por las prácticas, digamos, de los diferentes estamentos sobre la locura, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si tratamos a un paciente con todas esas prácticas, termina demenciado. Sería la enseñanza psicoanalítica, ¿no? Si lo tratamos con otras herramientas, está demostrado que se produce otra cosa, que se produce otro resultado. Y entonces esa es la apuesta de Freud. Si los tratamos de otra manera, se produce otro resultado, ese otro resultado lo podemos llamar parafrenia. No es una paranoia propiamente dicha, pero tampoco va al déficit ni al deterioro de la esquizofrenia ni la demencia precoz. Ahí alguien decía algo de la manía y del objeto. No sé qué era del objeto A y de la manía. La manía sería como una especie de triunfo sobre el objeto. Y la melancolía
sería como una especie de triunfo del objeto sobre el yo, ¿no es cierto? La frase de Freud es: la sombra del objeto perdido, ha caído sobre el yo y ahora el yo, será tratado como aquel, el objeto. Entonces ahí triunfa el objeto, triunfa lo perdido. El sujeto se trata a sí mismo en tanto yo como un objeto perdido, como una causa perdida, como algo que no sirve, como algo indigno, como algo que no vale. Se denigra a través de su discurso auxiliar, que sería el discurso melancólico. En tanto que en la manía, de lo que se trata son episodios maníacos, son fenómenos maníacos. Es más difícil pensar en Lacan la manía como una categoría clínica, porque para Lacan las categorías clínicas se ordenan a partir del desarrollo de un discurso, ¿no es cierto?, de la práctica de un discurso. Como decía yo recién, bueno, un discurso auxiliar. Es decir, el melancólico tiene un discurso con el cual ordena su relación con el entorno. ¿Cuál es esa relación? Soy una porquería, no sirvo para nada, no valgo nada, por eso soy el causante de todos los males, todos los problemas que hay, digamos, en mi familia, en mi sociedad, tienen que ver con decisiones que he tomado yo, no vale la pena vivir así, ¿para qué voy a seguir viviendo así? ¿No es cierto? En tanto que el maníaco no alcanza a construir, se desliza por la cadena porque no opera, bueno, claro, no alcanza a constituir, digamos, no alcanza a constituir un discurso acerca de su pérdida del objeto, ni tampoco un discurso acerca de su triunfo del objeto. Lo que caracteriza la manía es el fenómeno del síntoma de la fuga de ideas. ¿Qué quiere decir? Van hablando y se van perdiendo, ¿no? Y se van perdiendo. A veces a mí en las clases virtuales me pasa así también. Como no escucho nada del otro lado, voy hablando y digo, ¿por qué estoy acá? Bueno, pero no es de maníaco, sino que es por efecto de la tecnología sobre nuestras cabezas, que también es un efecto intrusivo, ¿no es cierto? Nosotros de acá a un tiempo vamos a saber qué genera todo esto sobre nuestro aparato psíquico. Todavía no lo sabemos, lo vamos a ir descubriendo. Entonces, en la manía de lo que se trata justamente, es muy difícil hablar de un discurso maníaco, sino de fenómenos maníacos, ¿no? De esta fuga de ideas, de este hablar sin lograr capitonar nada, es decir, sin lograr abrochar significante y significado, se va hablando, y sobre todo a nivel de la conducta, la manía se manifiesta a nivel del comportamiento y de la conducta. Es decir, bajo ese vértigo de la acción, es donde muchos individuos encuentran el accidente, ¿no es cierto? El accidente maníaco es una forma inconsciente también de aniquilar el objeto que está triunfando sobre el yo. El maníaco tiene la ilusión, por eso Freud hablaba de la fiesta maníaca, ¿no? El maníaco tiene la ilusión, como tenemos la ilusión el viernes a la noche, cuando vamos a ir de joda y decimos, hoy la rompo y de ahora en más, chao, no me para nadie. Bueno, eso pega feo el domingo a la tarde, o el sábado a la tarde, cuando uno se da cuenta que no, digamos, lo de la fiesta quedó ahí, fue la fiesta nomás, fuimos a la estación, bailamos, qué sé yo, qué sé cuánto, pero yo estoy acá de vuelta, soy el mismo, mis condiciones materiales no han cambiado, no tengo por qué esperar que el lunes sea distinto, y cuando voy al lunes me encuentro con lo mismo. Entonces, la manía tiene como esa representación de la fiesta del triunfo del yo sobre el objeto, porque considera, digamos, que ha logrado, digamos, de alguna manera, vencer la influencia del objeto sobre el yo, la influencia melancolizante, digamos, ¿cierto? Ese objeto melancólico que aplastaba, ese objeto perdido que aplastaba al yo, el maníaco hace como una formación reactiva a eso, hace una acción reactiva, sale de eso maníacamente, ¿no es cierto?, pero no alcanza nunca a trabajar simbólicamente, que es lo que indicaría, lo que estaría indicado desde el plano técnico, trabajar simbólicamente las condiciones del objeto o las características de ese objeto perdido, como tampoco alcanza a separar el objeto del yo. El objeto cae sobre el yo, toma el yo,
¿no es cierto? Y la única forma que tiene el melancólico de separarse de ese objeto es, dice Lacan, es matando al objeto dentro suyo, ¿no es cierto? Es el acto suicida. El maníaco, por lo general, no se suicida conscientemente, sino que se autoagrede porque en un estado, digamos, de sobreexcitación psicomotriz hace cosas que no puede hacer, que sus capacidades ya no se lo permiten, no sé. Profe, Salir a caminar por la sierra y subirse al no sé qué cerro, digamos, y perderse ahí y morir, digamos, ¿no es cierto? Es decir, creer que va a poder domesticar a la pulsión en una acción compulsiva, en una acción sin freno. ¿Sí, Gabriel? no, eso justamente que había leído y no entendía qué quería decir esto de caer así sin, pensaba yo como suicidarse sin entender, sin saber, no entendía. Claro, es dejarse llevar por la compulsión a actuar, maníacamente, sin freno, ¿no es cierto? Salir a manejar, salir a la ruta, ir manejando y decir, no, yo puedo llegar desde Córdoba a Mar del Plata, por decir un lugar, en 9 horas. Y no se puede, es materialmente imposible. Tengas el auto que tengas, manejes lo bien que manejes, te vas a pegar un palo, ¿no? Bueno, eso pasa mucho. Igual yo puedo pintar el departamento, escuchaba a alguien una vez, yo puedo pintar todo el departamento en una noche. Claro, porque agarro y me hago mucho café, digamos, después tomo cocaína y después me prendo un cigarrillo y, ¿a qué costo? ¿No? Bueno, ese tipo de cuestiones son formas maníacas de elaborar el duelo. Hay una película muy linda que ahora no me voy a acordar exactamente el nombre, creo que se llama Love Lisa o Amor a Lisa, algo así, que actúa, ya tiene un tiempo, y si alguien la encuentra le agradecería que me repase el dato, porque en su momento la trabajamos en psicopatología y después perdí de vista. Actúa un actor que ya falleció que se llamaba Philip Seymour Hoffman, un gordito medio rubio, cachetón así, que trabajó en muchas películas incluso de Misión Imposible, de esa línea, y también trabajado en otras más artísticas, donde presenta la siguiente historia. Amor a Lisa, Love Lisa creo que se llama, Love Lisa o Amor Lisa, no voy a hacer, hay que buscar en la filmografía de este actor que se llama Philip Seymour Hoffman, ahí tiene que estar seguro. Él tiene su novia, su pareja, se suicida y le deja una carta y él no la quiere leer. En lugar de leer esa carta, medio así que de la nada, abruptamente, empieza a inhalar nafta. O va a comprar nafta o mete la manguera en el tanque del auto. Por eso me pareció linda, digamos, porque no requiere mayor vuelo que usar las cosas ¿no es cierto? No es que va y hace algo rarísimo, hace algo que haría un pibe de la calle, digamos, ¿no? Que inhalar algo para sentirse un poco mejor, para no sentirse tan abrumado por sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, me pareció interesante ese movimiento. Love Lisa se llama, dice Abril. Bueno, esa Love Lisa está muy buena la película. No la voy a spoilear porque yo soy famoso por arruinarles el final de las películas. No voy a decir más nada, voy a decir eso. Alguien sufre una pérdida y no la puede elaborar neuróticamente. Se psicotiza por eso, ¿no es cierto? Se psicotiza porque empieza con una conducta maníaca compulsiva. Quien, digamos, no era una persona estúpida, sabía que inhalar nafta hace muy mal, ¿no es cierto? Que tiene consecuencias muy nocivas para su salud, y sin embargo era su forma de forcluir, ¿no es cierto?, el significante del objeto perdido, que uno podría pensar que está en esa carta, que bueno, en la película algo pasará con todo eso. No me acuerdo bien, pero algo en relación a todo eso hay. Como es una película de cine de autora, bastante artística, no esperen efectos especiales ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Es justamente un cine donde lo que está en primer plano es el desarrollo de un discurso.
Así que quienes pueden verla, ahí tienen un buen ejemplo de una elaboración maníaca del duelo, que es, de alguna manera, una psicopatologización del duelo, ¿no es cierto? Una elaboración melancólica del duelo también es, como dice Freud, la patologización de la pérdida, la eternización de la pérdida. Como no sé claramente qué he perdido con eso que he perdido, me quedo enganchado a la pérdida eternamente, ¿no? Si no hubiera perdido eso, mi vida hubiera sido otra cosa. Puesto que perdí eso, no tengo más que hablar de eso que perdí, que en realidad no sé bien qué es. El trabajo de duelo justamente sería saber qué es lo que uno perdió. Cuando uno pierde un ser querido, su papá, su mamá, un abuelo, ni que hablar cuando es más joven, ¿no es cierto?, que tiene otro estatuto, ese tipo de pérdida, cuando uno pierde un hijo, cuando uno pierde un amigo, o incluso pérdidas simbólicas, como puede ser, Freud mismo lo decía, digamos, la pérdida de la patria, ¿no es cierto? Los polacos, los que tengan algún vínculo con Polonia, saben que eso puede pasar. Los polacos existían y no existía Polonia, ¿no es cierto? Creo que hay un plan de que existamos los argentinos, pero no existe Argentina. Algo así pareciera que se trasunta, ¿no? Como tenía el programa Tato Bores, Odisea Argentina, que hablaban, ¿existió alguna vez un país llamado Argentina? Tenía universidades, tenía esto, tenía otro, bueno, algo de eso, ¿no? Entonces esa pérdida, digamos, decía Freud, había que repasar qué es lo que uno ha perdido para, de alguna manera, hacer el trabajo de duelo y no quedar melancolizado. Si uno rechazaba hacer ese trabajo de duelo, como en la película, como en el comienzo de la película, es muy probable melancolizarse, es decir, perderse a sí mismo en la propia pérdida, perder de vista quién uno es respecto de eso que perdió o de ese que perdió. Hay una frase en un libro muy trillada y muy de coaching que es no te mueras con tus muertos. Un poco ahí hay como una metáfora de eso, ¿no? Que lo que murió no haga que vos también mueras en ese procedimiento, es decir, que puedas separar, bueno, ¿qué perdí en esto o en ese que perdí? Esto, aquello, lo otro. Ese es el trabajo de duelo. Por eso es como pasar las cuentas de un rosario. Los que conocen la religión católica, el católico tiene un collarcito que se le llama rosario, ¿no es cierto? Donde tienen todo. Lo aclaro porque no tiene por qué ser la religión hegemónica, ¿no? No tiene por qué serlo. Lo es por circunstancias histórico-materiales. Pero bueno, muchos pueden venir de otras religiones. Hay libertad de culto en la Argentina. No sé por cuánto tiempo, pero bueno, hay. Entonces uno va pasando las cuentitas, ¿no es cierto?, del rosario y reza, no sé, Padre Nuestro, Ave María, yo ya no me acuerdo porque ya hace mucho que no tengo nada que ver con todo eso, pero bueno, va pasando y así de alguna manera es como una representación, una alegoría de lo que es el trabajo de duelo. Uno va recordando al principio siempre las cosas buenas de aquel objeto perdido, después empieza a poder también recordar las cosas que no eran tan buenas o las cosas que eran de alguna manera perjudiciales de esa relación o de esa persona, y bueno, ese es el trabajo de duelo, poder y así separarse uno de eso, decir, bueno, ¿qué perdí con ese o qué perdí con eso? Bueno, perdí esto, pero bueno, ¿qué me queda? Aquí estoy, con esto estoy, y de aquí en más, ¿qué voy a hacer con lo que me queda, con lo que tengo, digamos, ¿no es cierto? Con los recursos que tengo. Melancolizarse sería justamente rechazar ese trabajo de duelo y confundirse con lo perdido. Dejar que eso perdido tome la vida psíquica del individuo. O la elaboración melancólica o la respuesta melancólica sea reactivamente para no quedar, como no se hace el trabajo de duelo, este trabajo simbólico de cuenta por cuenta, ir viendo qué se perdió, como no se hace ese trabajo, y para no quedar subyugado, subsumido por el objeto perdido, me lanzo, digamos, a la fiesta maníaca. ¿No es cierto? Que también hay muchos ejemplos de eso en la vida cotidiana, lo saben, lo deben ver ustedes en sus semejantes, ¿no es cierto? A alguien que le pasó tal cosa, que perdió el trabajo, o perdió, bueno, hablábamos la vez pasada de los festejos cuando Argentina salió campeón del mundo. Bueno, eso es, digamos, justamente la elaboración maníaca, digamos,
de la pérdida, ¿no es cierto? O de lo que no se puede simbolizar de lo que se perdió. En este caso sería algo, en este caso era bastante paradojar porque era algo que se había ganado, ¿no? Y aún habiendo ganado esa sobrecarga del objeto, pareciera que también empujó a una fiesta manía que, bueno, que también tenía unas condiciones socioambientales distintas, no es, digamos, por eso no es que a cualquiera le pasó eso, sino a quien quizás tiene una relación con lo socioambiental, por la cual eso socioambiental, digamos, se le impone, ¿no es cierto? Como a veces no alcanza a separarse de eso y decir, no, yo estoy acá, los jugadores están allá y el festejo está ahí, ¿no? Es como que queda subsumido, digamos, pero también es parte de esta misma pérdida con el objeto, de esta confusión con el objeto, donde la conducta extrema sería en este caso la conducta arriesgada, la conducta osada o audaz, también apunta, ¿no es cierto?, a poner el objeto, dice Lacan, ahí como en el cenit, como en el centro, digamos, ¿no? Estos individuos que les pasaban todas estas cosas se ponían ahí arriba, se ponían en el lugar de objeto, digamos, de esta festividad, de esta fiesta, ¿no? Bueno, Viviana Cristina Escudero ha levantado la mano. Un segundito, ya la escucho, Viviana. Viviana ha levantado la mano. Viviana, la escucho. Sí, usted recién, profe, hizo la diferencia, ¿no es cierto? Que, bueno, con respecto a Freud, con respecto a la paranoia, habló, ¿no es cierto? Cuando, con el tema de la paranoia, cuando Kraepelin lo toman como que no es basal el delirio, ¿no es cierto? Lo toma como algo secundario en la paranoia. ¿Esa podría ser la diferenciación en la cual... No, en la paranoia Kraepelin no dice eso. Eso lo dice en la demencia, en todas las demencias precoces, los síntomas fundamentales son los afectivos. Y sí, en todas las demencias precoces, los delirios y las alucinaciones son síntomas accesorios. Para Kraepelin, lo que determina el diagnóstico de una demencia precoz es justamente los síntomas basales. ¿No? El repliegue afectivo, la dificultad en las asociaciones de ideas o de pensamiento. Lo mismo que en Bleuler son las llamadas 4A, el autismo, la anedonia, autismo, anedonia, ¿cómo se llaman las otras? Abulia. Y me falta una, autismo, anedonia, abulia, apatía. Muy bien, Mariana. La imposibilidad de establecer vínculos empáticos o simpáticos con el semejante. Es decir, no me puedo poner en la posición del otro, ni voy a permitir que el otro se ponga en mi posición, ni puedo establecer simpatía, relaciones de simpatía. Es decir, no me va a caer nadie bien, ni voy a hacer ningún esfuerzo por caerle bien a nadie. Es una persona apática. La apatía en la demencia precoz invade toda la vida del paciente. La abulia es la incapacidad o la falta de voluntad. El autismo es el repliegue, digamos, el repliegue de los vínculos y de las relaciones, es decir, se va dejando de relacionar, se aísla. Y la anedonia es la incapacidad de sentir placer, cualquier tipo de placer, sexual, de la satisfacción de alguna necesidad, es decir, de cualquier necesidad, y también, digamos, por ejemplo, implica también muchas veces la pérdida de hábitos de higiene, que no solo tienen como función hacernos presentarnos mejor para con el semejante, sino que es un placer que nos damos, es decir,
bueno, para la mayoría de nosotros creo que es así, ¿no es cierto? Cuando nos bañamos, nos perfumamos, nos sentimos bien, es agradable, es un placer que tenemos, ¿no? Bueno, es un placer que nos damos. Los que todavía tenemos agua caliente, bueno, más aún, digamos, ¿no? Porque es hermoso darse un baño de agua caliente. Ojo, porque se puede perder eso. Hay que tener cuidado. Por ahora, por ahora. Parece ser que... Con off, profe. Estamos bañados en off. Con off, bueno, eso es bañarse en veneno, básicamente. ¿No? Porque todo lo que nos ponemos en la piel va a pasar para dentro del organismo, y el precio del off también lo hace más venenoso aún. El off además es una marca, pero todos están caros y todos no dejan de ser veneno. Esta transferencia de recursos que hemos hecho del bolsillo de todos nosotros a las grandes empresas, ¿no es cierto?, como las que fabrican esa marca y tantas otras marcas, como todas las que produce Arcor, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha logrado una transferencia de recursos. Es decir, de nuestros bolsillos ha salido muchísima plata que ha ido a parar a las grandes corporaciones en menos de 2 meses, 3 meses, no sé cuánto ha pasado. Así que bueno, hay que prepararse para lo que viene, como decían en Game of Thrones, The Winter is coming, ¿eh? Así que a lo hecho, pecho, se decía antes. Ahora hay que bancar. Profe, discúlpeme porque no me quedó claro y se me hizo un lío entonces, porque yo tenía entendido de que, por ejemplo, una de las diferencias que a lo mejor tenía con Lacan era el tema del delirio, que Lacan lo consideraba como algo importante, digamos, dentro de lo que era la paranoia, y que Kraepelin lo veía como algo secundario. Lea la definición de paranoia de Kraepelin. Sí, son los sistemas delirantes y las ideas delirantes. No, ideas de, digamos, sistema delirante, ¿no es cierto? Es un sistema, en realidad. Claro, es un sistema delirante. Está en primer plano. En Kraepelin siempre nos, digamos, puede haber algún pasaje, la verdad que no estoy seguro, no podría decirle con claridad, porque esa organización psiquiátrica del saber de los autores psiquiátricos, yo la verdad que no la tomo tan al pie de la letra. Más que estas cuestiones cuando dice los síntomas fundamentales son tales, los basales son tales. En algún momento Kraepelin puede haber planteado que lo fundamental de la paranoia es su desarrollo. Es decir, cómo comienza y cómo finaliza. Pero no lo afectivo. ¿Se entiende? Pero no lo afectivo, porque no hay, digamos, como en la demencia precoz, lo afectivo. Y entonces, pero sería imposible pensar en el diagnóstico de una paranoia en términos kraepelinianos si no hay el desarrollo de un sistema delirante. ¿Mm? En ese sentido sería fundamental para el diagnóstico desde la perspectiva de Kraepelin que haya si no hay una elaboración delirante en primera plana y o sistematizada o tendiente a la sistematización, entonces no es una paranoia, es una demencia precoz paranoide. Es una demencia precoz con ideas paranoides, o puede ser también una parafrenia en términos de Kraepelin. De Kraepelin y en lo que atañe a paranoia, no vamos a preguntar tan fino, porque las preguntas las voy a hacer yo, así que no van a ser de ese tipo de preguntas. Yo quiero que ustedes, más que reproducir el contenido, lo comprendan un poco, lo incorporen un poco, porque si no, es como esos estudios del día antes del examen. Sirve para ir a rendir el examen, pero no sirve para nada más. La memoria reciente se borra, ¿no? Entonces estaría bueno fundamentarnos en la comprensión. Porque también después pasa que a la hora de hacer un examen en múltiple opción, las preguntas son tramposas, obviamente, porque la estructura misma de la múltiple opción es tramposa, ¿no es cierto? Es decir, te dicen... Totalmente. Claro, y es tramposo por estructura, digamos, porque si yo te digo, ¿qué color de remera me voy a poner mañana? ¿Verde, amarilla, azul o celeste? Yo respondería así, te vas a poner el mismo color de remera que me voy a poner yo. Y entonces das vuelta a la pregunta. Profe. ¿Cómo dice Viviana? Preguntas así, seguro que tiene el arco iris puesto. Por eso, la estructura misma es tramposa. Por lo general, en una múltiple opción,
Un múltiple opción benévolo tiene una pregunta que es la correcta, una que es similar, parecida, equívoca, ahí en algún punto, o dos que pueden ser ahí con menor cercanía a la segunda, y una tercera que no tiene nada que ver. Por lo general es ese sí, en el que tienen 4. Hay otras múltiples opciones más difíciles que tienen 5 posibilidades, y hay otros que incluyen, que nosotros no las incluimos, todas son correctas, ninguna es correcta. Esta vez Profe, creo que ni siquiera preguntamos por la negativa, no es que dijimos cuál de estos autores no plantea que también es complicado. Pero ¿por qué es complicado? Porque el que está haciendo el examen le cuesta, cuando uno introduce negaciones en el discurso, si introduce 2 negaciones seguidas, introduce una afirmación. Eso no todo el mundo lo puede enganchar así rápido. Hay que tener ejercicio de lectura, hay que leer frecuentemente o hay que leer autores que hacen eso. Lacan muchas veces mete 2 negaciones en una misma oración, entonces termina siendo una pseudoafirmación. No está claro bien, está negando, entonces está afirmando. Bueno, esa lógica discursiva más compleja no es la que queremos poner en el examen, por eso las preguntas eran siempre por la afirmativa. Y ahí por cuestiones textuales, según Lacan, tal o tal, no hay mucho más, digamos, ¿no es cierto? O las que hicimos profe, relativas a la... Sí. Una consulta, entonces, sería que el psicoanálisis vendría a estabilizar el cuadro de la paranoia a través de la palabra, de todo esto, para que... No, Viviana, me parece que usted está confundiendo paranoia con demencia paranoide de vuelta. La paranoia, el psicoanálisis no es que la viene a estabilizar. Ya la paranoia ya es, digamos, como tal, se presenta ya como un cuadro estabilizado por el delirio. Ya se presenta así. Lo que yo expliqué, que muchas veces pasa que se confunden paranoia con parafrenia. Yo lo expliqué varias veces en las clases. Freud no le dice parafrenia. Parafrenia no es sinónimo de paranoia. Parafrenia en Freud es sinónimo de demencia precoz paranoide. Lo que yo dije hoy es que los cuadros de mayor deterioro, como la esquizofrenia paranoide, o la demencia paranoide, o la parafrenia de Freud, pueden encontrar en el desarrollo de un delirio como una especie de discurso auxiliar un punto de detención, un punto de estabilización para no demenciarse. Eso es lo que yo dije. Pero no de la paranoia, de la demencia paranoide y de la esquizofrenia paranoide, por decir, porque son las más similares en cuanto al contenido del delirio, porque hay elementos persecutorios o paranoicos. Pero la estructura de un delirio paranoico en una esquizofrenia o en una demencia precoz siempre es distinta de la estructura de una paranoia. ¿Cuál es la diferencia? Que en la paranoia el contenido del delirio tiende a una sistematización. En la esquizofrenia paranoide y en la demencia precoz no. Se presenta como ideas aisladas. Entonces, si a esas ideas aisladas viene un buen analista, un buen terapeuta, un buen psiquiatra o un buen acompañante terapéutico y agarra y las toma, digamos, y empieza como a armar una red. ¿Vieron como los investigadores cuando las series de Netflix siempre está ese momento que el investigador está en su cubículo? Es un estereotipo, ¿no es cierto? Y entonces pone las fotos de los chabones que están ahí en el asunto y los clavitos y las líneas, pim, pim, como Cortázar en Rayuela cuando empieza a hacer en la pieza toda una cosa así de líneas con clavos y qué sé yo. Bueno, esa trama, eso sería armar la trama del discurso, ¿no? Tomar todas las ideas o los elementos. Sí, John Ford Nash, matemático, muy bien, tal cual. Sí, está bien, es eso mismo, pero bueno, digamos, el orden, Nash supuestamente era una esquizofrenia paranoide o demencia precoz paranoide, por eso tenía tantas alucinaciones. ¿Vieron ustedes los que vieron la película? Veían que Nash, el matemático, es la película que se llama Una mente brillante y tuvo mucha repercusión en su momento, es la historia de vida de un matemático. Estuvo mucho tiempo desencadenado en la psicosis, digamos, ¿no? Y aún así hacía matemática porque la matemática de por sí
tiene muchas capacidades para presentarse como discurso auxiliar, porque además la matemática habla de lo real, ¿no? Entonces, ¿qué mejor para alguien que lo real se le viene encima, lo forcluido en lo simbólico retorna en lo real? ¿Qué mejor, digamos, que ordenar ese real que lo invade en la alucinación, digamos, o en los fenómenos elementales, ordenarlo a partir de un discurso que habla acerca de lo real, digamos, ¿no? Que formaliza lo real. Entonces, bueno, la matemática ha tenido en sus filas muchos matemáticos con este tipo de diagnóstico, y la matemática no ha dejado de desarrollarse. Por eso incluso han tenido grandes desarrollos dentro de las matemáticas. Hay muchos ejemplos, pero bueno, el de Nash, como fue al cine, y al cine de Hollywood, anduvo bastante bien, se lo conoció bastante. Hay otra película que se llama Phi, como la letra matemática, ¿no es cierto? La letra Pi, del alfabeto griego. Esa película del director es Darren Aronofsky, que después tuvo varias películas, después le fue muy bien en Hollywood y se hizo un director bastante famoso, pero en ese entonces creo que desde las primeras películas es una película en blanco y negro, así bien de cine de autor, y también habla de un matemático, ¿no es cierto?, que está padeciendo los síntomas de una demencia precoz paranoide. Lo persiguen los lectores de la Cábala y la Torá, que son los libros, bueno, la Torá es la Biblia judía, y la Cábala, digamos, es la forma de, como decía, de entrar en el lenguaje, en la comunicación y en el lenguaje de Dios. Y bueno, y hay mucho de matemática ahí. Por eso entonces esos lectores de la Cábala, esos los exégetas, digamos, de la Cábala, que eran la gente de la comunidad judía, de los judíos ortodoxos, él entiende que lo empiezan a perseguir porque él encontró el nombre matemático de Dios. Y como ellos quieren acercarse a Dios, lo empiezan a perseguir. Está muy buena la peli y no es tan hollywoodense, es un poco más, más llevadera, en el sentido de que no tiene tantos momentos falsos, por decirlo de alguna manera, tanta falsedad en su puesta en escena. Tiene sus años también, debe ser del 2000. Creo que ese director, si no me equivoco, también dirigió una que se llama una de unos pibes, a ver cómo es el nombre. Se me viene la tapa de la película, pero bueno, ya me voy a acordar. Esto de ponerse viejo no funciona muy bien. Requiem para un sueño. Ahí está, me acordé. Requiem para un sueño. Es de ese mismo director y es posterior a Pi, y es como también muy buena peli. Pero bueno, digo, por ahí si buscan el director de Requiem para un sueño, que es una película un poquito más moderna, la trama y la cuestión, van a encontrar esta peli Pi, que es en blanco y negro, pero que es una muy linda peli que habla también del desencadenamiento de la psicosis, sobre todo, de una psicosis, en este caso, una demencia precoz paranoide, que son las psicosis que, si se quiere, más difusión han tenido en el sistema psiquiátrico mundial, ¿no es cierto? Después de la depuración que hace Kraepelin de la paranoia, ¿no es cierto? Es decir, el 90% de los casos que pasaban por una admisión eran paranoia. Y Kraepelin viene y dice, con ese diagnóstico y con sus elaboraciones, con sus descripciones de la paranoia, dice no, achica muchísimo ese porcentaje, queda creo un 1% de ese 90%, y todo lo otro termina yendo a parar a la bolsa de la demencia precoz y, lo que es peor, de la esquizofrenia paranoide. Entonces, por ejemplo, yo cuando estuve haciendo mi práctica sistematizada, cuando egresé de la carrera, en el año 2001, 2001, en el hospital de Oliva, por ejemplo, revisaba las historias clínicas de los diferentes lugares donde estaba, y de 100 historias, 95, el diagnóstico era demencia, esquizofrenia paranoide, o con Kraepelin demencia paranoide, ¿no? El diagnóstico de Schreber. ¿Por qué no es raro que el diagnóstico sea ese, en ese lugar? Lo veíamos en ese entonces con el profesor Argañarás, que era nuestro director de práctica, y lo conversábamos también con los compañeros y con la gente del hospital. ¿Por qué no es raro que ese sea el diagnóstico?
Porque muchos factores de lo que es la práctica hospitalaria con el enfermo psiquiátrico coadyuvan, colaboran a que eso sea así. Es decir, coadyuvan y colaboran al deterioro del paciente, no a la mejoría. ¿Mm? Es decir, si yo agarro y le digo, si yo llego, por ejemplo, soy el enfermero a cargo de la guardia o el médico psiquiatra, o voy como médico clínico o el psicólogo, no importa la profesión, llego y le digo al paciente, ¿no te querés ganar unos manguitos? Para el paciente que está, digamos, internado en Oliva, unos manguitos, lo que fuera, es muchísimo, porque ahí hay un sistema de intercambios distinto al sistema de intercambio afuera. Quizá ahí uno, con 1.000 pesos, sí se compra algo, no como en nuestro país, que uno con 1.000 pesos no se compra absolutamente nada. Creo que ni un café sale 1.000 pesos ya. Entonces, ahí uno sí puede rendir esa plata. Pero si yo voy y le hago eso al paciente, y el paciente él dice, sí, me quiero ganar unos manguitos. Bueno, dale, lavame el auto, sacámelo bien, digamos, y después más tarde, en unas 3 horitas, nos vemos. ¿No? Si a eso le sumo que las condiciones materiales de vida son de total deterioro de los edificios, si a eso le sumo que la alimentación es mala, si a eso le sumo que para que no me haga berrinche cuando no tiene cigarrillo, no tiene yerba para el mate, que dicho sea de paso, a veces lo toman frío directamente del agua de la canilla porque no pueden calentar el agua, porque es un elemento también de agresión para con los compañeros. Si a eso le sumo, digamos, que para que no haga berrinche porque no tiene pucho o no tiene yerba, le duplico la medicación arbitrariamente, o le retiro la medicación porque no llegó la partida de la medicación del Ministerio de Salud bueno, entonces termino, digamos, colaborando, coadyuvando a que esa persona se deteriore. La institucionalización, la hospitalización, genera lo que ya se ha dicho que esa persona, por el diagnóstico que tiene, va a tener. Es como una profecía de autocumplimiento. ¿Y qué quiere decir si tiene una demencia paranoide o si tiene una esquizofrenia paranoide? ¿Qué cree que no esté así? No, porque ya ni habla, está ya tirado, ahora se hizo pis, después se hizo caca, digamos, ¿no es cierto? No come, lo único que quiere es que le den un cigarrillo y fumar ahí y no habla o repite una cosa, ¿no? Y bueno, se va muriendo, digamos, porque el entorno que lo debería tratar coadyuva, colabora a que eso suceda, digamos, ¿no? Si uno tiene otro paradigma de trabajo ahí, y obviamente en otras condiciones materiales de existencia, porque en este país siempre ha sido complicada la cosa, podrían suceder podría ser distinto el resultado del cuadro, que era lo que respondíamos hoy para lo que decía allá arriba en mi pantalla Viviana, ¿no es cierto? Sí, igual también los profesionales, profe, ¿no? Porque a mí me tocó trabajar en un neuropsiquiátrico y tener que llamarle a la psiquiatra y decirle, el paciente, ¿qué le pasa? Lo encontré dormido. No puede ser. Historia clínica, verga. Ay, me equivoqué. Era para el del lado. Entonces, como que yo le escucho hablar y me recuerda mucho a cuando trabajé ahí, que la verdad a mí me gustó hacerlo, pero no no todo esto que usted habla es real, pero lo que se aprende estando allá adentro no se aprende en otros lados. Por supuesto, claro. Y sí, todo lo que usted habla pero también los profesionales, en general los psiquiatras, no es por nada, no tengo nada contra ellos, pero tienen el manejo de la medicación. Entonces, hacerle dar a un enfermero determinada medicación y que yo llegara a encontrarlo de determinada manera que no era la que debía ser, bueno, también habla de los profesionales, ¿no? Por supuesto, sí. Es, digamos, un entramado complejo. No se resuelve con ninguna de las... Yo además estoy hablando de mi experiencia en Oliva, que es un hospital colonia, que tiene mucho tiempo de existencia, que atravesó incluso el proceso militar. Ustedes saben que tuvo, hubo gente recluida ahí durante el proceso militar también, digamos, por razones medio dudosas, digamos. Son instituciones muy grandes. También estuve en el neuropsiquiátrico acá de Córdoba y también, digamos, se veían ese tipo de cuestiones, digamos, porque obviamente son instituciones atravesadas
por el malestar social, no se pueden encapsular, no se puede, digamos, la idea del asilo separado, ¿se acuerdan de que hablábamos del modelo clínico, Pinel y Esquirola, así? Es una idea ya perimida, ya inalcanzable, ¿no es cierto? Hoy eso, quien pudiera acceder a eso tiene que pagarlo, sale muy caro, sale carísimo eso, tener, digamos, la posibilidad de una atención de esas características. Lo que hay ahora en lo público, los hospitales, bueno, dejan mucho, digamos, los hospitales psiquiátricos, aun cuando a veces los profesionales hacen muchísimo para, también así como decimos que a veces hay mucha negligencia, mucho descuido y mucho prejuicio en el tratamiento de los pacientes, otras veces también hay gente que se carga al hombro las instituciones, digamos, y prácticamente deja la vida ahí. Lo vemos también en el consultorio nosotros, ¿no es cierto? Es decir, porque mucha de esa gente nos ha tocado atenderla, hablo en plural, porque digo con la gente con la que yo converso y demás, cuando te toca atender a alguien que ha trabajado mucho tiempo en las instituciones públicas, en este caso serían las instituciones públicas de la provincia de Córdoba, notás el deterioro de lo que es el trabajo institucional. Ni que hablar cuando no te corres, cuando pones el cuerpo una y otra vez, digamos, pagás con tu cuerpo ese compromiso y esa dedicación. Lo cual también en el dispositivo de trabajo individual, es decir, en el dispositivo analítico, también es un asunto para conversar. Porque uno si se enferma no puede ayudar a nadie. ¿No es cierto? Uno para poder ayudar a alguien tiene que estar bien. Si uno se empieza a enfermar por el deterioro que te produce dejar la vida ahí, no va a poder ayudar a nadie, ni a ese paciente, ni a tus hijos, ni a tu hermano, ni a tu amigo, ni a tu primo, ni a tu novio, ni a tu novia, ¿no? Porque, porque una vez que vos que contraes algún tipo, digamos, de enfermedad mental por el deterioro que te producen ese tipo de trabajos, que son muchos, no solo eso, servicio penitenciario, por ejemplo. La gente que trabaja en el servicio penitenciario. Es muy difícil. Y salgamos de las instituciones totales, si quieren. He estado trabajando muchísimo con ingenieros de sistemas o ingenieros electrónicos que trabajan en el sostén de las plataformas audiovisuales y de telecomunicación. Es un estrés constante. Porque así como se cortó la luz hoy y yo me estresé 2 minutos, se me cortó la luz y dije, bueno, sonamos, ya está. Iba a escribir un mail a los que tenía que decirle, bueno, no vamos a poder conversar. Y después volvió a la luz, digamos, entonces, bueno, vamos de vuelta. Esa pavada, digamos, que a mí, por ejemplo, en ese ratito me estresó, a las personas que trabajan en eso les pasa todo el tiempo y con dimensiones exuberantes. Es decir, se cayó la red en Paraguay. Es decir, todo Paraguay está sin Claro, sin telefonía de Claro. O se cayó la red de personal en Bariloche. En Bariloche, que tiene la industria del turismo. Entonces, si vos no restableces eso en el lapso de no sé cuánto tiempo, y capaz que te dan el raje, te quedas sin laburo. Entonces, bueno, vivir con esa tensión produce un deterioro psíquico bien notable, que se manifiesta por lo general en trastornos de ataque de pánico, neurosis de angustia, bueno, lo que conocemos que es el primer movimiento de desbalance libidinal, ¿no? Y así sucesivamente. Pero bueno, para lo que veníamos hablando nosotros, que es el saber psiquiátrico y la ejecución de las prácticas psiquiátricas, bueno, ese tipo de deterioro en la práctica con un paciente, genera un impacto muy nocivo y es parte del deterioro. Y no, digamos, del restablecimiento o de la estabilización. Por eso, digamos, es tan importante siempre que uno trabaja en las instituciones, ya sea de manera particular, es decir, yendo al analista o al terapeuta y pidiéndole un día hablar de lo que pasó en el trabajo, ¿no es cierto? Así que es una especie de supervisión de lo que uno ya hay, o de manera particular y específica, como decir, solicitar una supervisión, que es lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo, o entre compañeros en la misma institución supervisar lo que uno hace, ¿no es cierto? Compartir, decir, che, pasó esto, hice tal cosa, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? No quedarse con la autosatisfacción o con la digamos, aprobación de lo que se hizo, sino consultar con el otro, porque siempre ahí, cuando el discurso se pone a andar,
siempre aparece algo nuevo en la interlocución, digamos, con el semejante. En cambio, cuando uno se queda con que se la sabe toda, que hizo bien, y bueno, ahí empieza a patinar, digamos, sobre barro, ¿no es cierto? Empieza a patinar porque no sabe hasta dónde eso que está haciendo o eso que constituye su práctica no está en cierto punto marcado por el deterioro. Una cosa es la experiencia, lo que uno recoge o capitaliza como experiencia, y otra cosa son las cuestiones negativas, a veces malos hábitos, malas prácticas que las instituciones tienen enraizadas en su discurso, en su trama, y que se pegan, digamos, como mosquitos, diríamos, acorde a la humedad, a la época del año y la invasión que hay en determinadas zonas. Bueno, compas, los voy a ir dejando. Nos vemos el miércoles a las 10 en el auditorio de las baterías D. Que anden muy bien. Buen inicio de semana. Gracias, a seguir estudiando. Chau, Gracias. chau. Adiós. Gracias, profesor, por su tiempo. Por favor.